story time de la vez que me agarré a vergazos con mi prima por andarme diciendo que yo era la consentida de un puto que no valía la pena. Yo tenía una prima que se llamaba fulana de tal y yo, pues como muchos saben, me llamo Aisha. Cuando yo era pequeña, ya muchos les he contado varios de mis cuentos. Entonces mi prima siempre me echaba carrilla. Siempre decía que yo era la consentida de un estúpido, a lo cual a mí me daba mucha risa, pues porque cuando yo era niña era muy creída y debo de reconocerlo, era una persona bastante creída, porque me encantaba, me sentía soñada con solo escuchar esas palabras tan bonitas que se me decían. Pero ese no es el tema es de la vez que me agarré a putazos con mi prima. Mi prima siempre trataba de hacerme sentirme mal, siempre trataba de que yo me sintiera de lo peor, porque a ella no le daba lo que a mí me daba, pero lo que ella no sabía es el precio que yo tenía que pagar por tener lo que tenía. Un día, estando en una reunión familiar, salí al tema, porque siempre yo era el tema de las putas reuniones de familia. Resulta ser que mi prima dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Merengano no me haya querido acompañar a mí a la graduación y a ti sí? Yo iba a salir de la primaria y tú no. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Merengano no me quiso acompañar a mí? ¿Y por qué a ti sí? Eres una perra, hija. Y yo por dentro decía, tranquilízate fulana, no es como pasa, no es lo que parece. Fulana, trata de hablar con él, que la cosa no es mía. Fulana, trataba yo de decírselo de una buena manera, pero ella no salía de su puto perro trauma. Entonces, llegamos al punto donde hasta mi tía se metió y dijo que yo quería todas las atenciones para mí, que yo era una persona sobreprotegida, era una persona caprichosa y era de lo peor. Claro, santa perfecta. Bueno, el punto es que llegamos a un punto de la puta reunión donde los adultos se fueron a hablar cosas de adultos y yo me quedé sentada en la parte de afuera de la casa. Mi prima llegó nuevamente con sus pinches indirectas pendejas y dijo que supuestamente a lo mejor yo tenía algo que ver con Merengano. Y no, no se equivocó, pero simplemente yo no sabía lo que estaba pasando. Era muy perra escuincla a comparación de ella. Entonces mi prima se puso a decirme de cosas y obviamente como toda perra en pleno coraje me emputé y me di una emputecida que jamás me he vuelto a dar en toda mi vida. ¿Cómo me acuerdo que teníamos unas putas botellas de coca? Sí, de coca, de esas de las que te agarras a putazos pero que no se quebran porque son retornables. Bueno, empezamos con las botellas y me dijo pinche virola y me dijo de cosas y yo le dije pinches dientes de caballo y le dije un montón de cosas cuantas pude. Empezamos a querernos golpear. Primero empezamos a empujones, luego empezamos a jalarnos las greñas. Yo tenía desventaja porque yo tenía el pelo más grande, pero ella no contaba que yo no peleo con las greñas, yo peleo con las manos y las patas. Y entonces nos empezamos a agarrar a putazos, pero a verdaderos putazos, porque ella me dijo que ella no necesitaba andar de zorra como yo, o no necesitaba tener que estar haciendo lo que tal vez estaba haciendo yo. Pero como yo era una persona muy reservada y no quería contar nada de lo que estaba pasando, no tomé más opción que agarrarla a vergazos enfrente de su hermana. Claro que sí. Ajá. Y entonces se armó la rebambaramba en la casa. Los adultos empezaron a salir y se empezaron a dar cuenta de que nos estábamos peleando. Obviamente, como toda perra chismosa, mi tía fue a contarle a Merengano que yo me estaba peleando con su hija. Y que mi prima solamente estaba viendo la manera de que Merengano la pudiera acompañar a la graduación. A lo cual yo le dije que no tenía ningún problema porque yo no era nada de Merengano. Y que si Merengano quería acompañarme a mí, era por voluntad de Merengano, no por mi causa. Aún así no dejamos de putearnos. Hasta que llegó mi mamá. Ay, perdón. Hasta que llegó mi mamá. Entonces, mi mamá,
con un super putazo y el poder de la chancla logró hacer lo que ni todos los tíos presentes pudieron hacer en ese momento: separarnos. Mi mamá, con un superpoder extremo y una puntería exacta con la chancla, logró hacer que de alguna o de otra manera se desviara mi atención y soltara a esta culera, la cual tomó ventaja y me dio un putazo en el hocico. Pero, pero no me quedé tranquila. Ella se giró para poderme dar un putazo. Mientras yo hablaba con mi mamá, esta culera me quiso dar otro putazo. Y yo procedí a hacer lo mismo y le di un parejo. O sea, que le di una cachetada en un... obviamente, en un cachete. Y luego se la volteé con el otro cachete. No me iba a quedar así. Y después me dijo que tal vez Merengano estaba MLB. Y yo le dije que se callara el puto hocico y no lo volviera a repetir en su perra vida. Recuerdo que en la casa de mi tía había un lugar donde tenían un chingo de lodo porque todavía no habían puesto el cemento que ahora tenía su casa, bueno, ex casa, porque ya ni siquiera es de ella. Entonces agarré la cara de mi prima y la revolqué en el lodo. Le dije que se callara el hocico y que no volviera a repetir lo que estaba diciendo porque se iba a arrepentir de lo que estaba diciendo. Que mejor le dijera a Merengano que la acompañara y que a mí me dejara en paz. Porque yo sinceramente tampoco quería que Merengano me acompañara a mi graduación, porque a mí me gustaba un muchacho de la escuela. Entonces, obviamente, esta fulana le dijo a Merengano que sí la podía acompañar, pero Merengano me acompañó a mí. Y esa fue la gota que derramó el vaso, perdón, esa fue la gota que derramó el vaso, porque la fulanita y yo nos agarramos otra vez a putazos en la escuela. Y esa vez nadie lo pudo evitar. Ella pensó que por estar más grande que yo me iba a dejar. Pero fue demasiado, demasiado esta vez. Así que comencé y nos agarramos a putazos en el baño. Así que comencé, abrí el grifo, lo tapé y quise meter su cabeza contra el lavamanos. Pero en eso varias personas se metieron y vieron y dijeron que yo estaba loca, retorcida. Obviamente yo era la burrita de la escuela por todo lo que ya les había comentado. Pero no iba a permitir que mi honor quedara pisoteado por una pendeja que... En fin, solo quería contar esa historia. La famosa historia de la vez que me agarré a putazos con mi prima por una pendejada.